No, yo cuido mi integridad física. Esta semana me hago como el que no sé nada. Me hago como el que no he visto nada. Nada. ¿Ok? Bien. Gracias por la oportunidad una vez más. No sé cómo siguen confiando en uno que me la paso tampoco acá. La semana pasada estuve en Paraguay, ahora me voy a Salta, después me voy a Montevideo y seguimos viajando. Gracias por cuidar a mi familia. Gracias por estar atento a ellos. Gracias a los líderes de adolescentes, de pre, por la paciencia que también tienen con nuestros hijos. Y gracias porque son nuestra iglesia, están en nuestro corazón. 5 años llevamos acá ya, un poquito más de 5 años. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar, pero lo que estamos obviamente son y seguirán siendo nuestra congregación. Así que muchas gracias, iglesia. Sí voy a hablar algo del mundial, pero algo chiquito. Está acá, tengo que hablarlo, está escrito. El otro día, después del tercer gol de Croacia. Tranquilo. Hermano, yo tengo mi esposa argentina, tengo mi hijo argentino, ya tengo ahorros en Argentina. Qué dichoso, ¿eh? Qué dichoso. Mostraban no solamente que los comentaristas estaban, sí o no, enojadísimos, sino que mostraban en las gradas. No sé si usted entre las lágrimas logró ver, después de esa hora, logró ver cómo niños lloraban y sus padres los abrazaban. Sí. ¿Sí o no? Sí, yo lo vi. Y yo decía, son chiquitos de 10 años, 11 años. ¿Dónde tomaron esa pasión? ¿Solos? ¿En forma independiente? ¿O será porque han vivido tantos éxitos en su vida? Chicos de 10, 11 años. Hermano, yo lo escuché el viernes, no dije nada. Sí. Identifícalo, Ariel. Sí. ¿Ya? Lo tenemos identificado. Hermano, tranquilo. Escuche la explicación. Vamos. Y hablaba con mi hijo, después diciendo, hijo, te dio mucha tristeza ahí. Argentino, camiseta argentina, Messi, allá arriba, ¿cierto? Y le preguntaba, ¿te pusiste muy triste? No, me dijo, no estoy tan triste. Y claro, dentro de mi forma de pensar o ver, yo decía, claro, él no tiene la experiencia del 86, del 90, del 94, del 98, todos los que ustedes tienen, donde vieron Argentina y ahora hay que buscarlo, ¿cierto? Y no, hermano, por favor. No, esto es serio, esto es muy serio. Salí rápido del tema. Salí rápido. ¿Quién le colocó esa pasión en el corazón de ese niño? ¿Quién? Los padres. ¿Quién le colocó la pasión o la no pasión a mi hijo? Su papá chileno, que me gusta más el básquetbol. Gente, ¿qué estamos transmitiendo nosotros a nuestros hijos? ¿Qué estamos transmitiendo a las nuevas generaciones? Líderes, pastores, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué pasión le estamos grabando en el corazón de nuestra iglesia? Los que están a cargo de los discipulados, de las clases bíblicas los viernes, ¿ya? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué pasión estamos? ¿Qué les estamos predicando? Y ellos están atesorando hoy. Vivimos en un tiempo difícil. Yo no tengo para qué describírselo, ¿no? Los profesores, todo lo que es identidad de género y toda esta cosa, va a ser terrible los próximos años, profesores. Médicos, va a ser terrible los años que se nos vienen por delante. Esperamos que no, esperamos retenerlo, pero ¿hasta cuándo vamos a poder retener la maldad en este mundo? Iglesia, ¿qué estamos transmitiendo? Padre, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué pasión estamos transmitiendo? Hoy hemos querido enfocarnos en la pasión de Dios. Hoy queremos enfocarnos hacia dónde va tu corazón.
hacia dónde estás transmitiendo y hacia dónde quieres que tus hijos lloren, inviertan millones para viajar a otros países, tal vez no a Rusia, o sí a Rusia, pero no por una camiseta o siguiendo a uno más otros 10, sino que tratando de buscar la pasión que Dios quiere que tengamos por aquellos que hoy no pueden conocerle, que no le conocen, que no han escuchado de Él, que no tienen el acceso al agua de vida como yo tengo y que incluso usted tiene, porque si se quiere se para, viene aquí adelante y me la saca. Todos tenemos acceso en este lugar a esta botella de agua, pero hay lugares donde no hay acceso. Por más que quieran, por más que busquen, no encuentran dónde obtener del agua de vida. Esa pasión es la pasión de nuestro Dios. ¿Ves que sí tenía aplicación? ¿Y hacia dónde Dios nos quiere que transmitamos nosotros esto? ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que profesamos con nuestra boca? Mira lo que dice Pablo a los romanos. Vas a buscar en tu Biblia, a pesar de que van a salir los versículos acá adelante, pero búscalo en tu Biblia para que lo tengas en el lenguaje. Y cuando estés buscando en tu Biblia o en tu celular, da gracias por el privilegio de tener tantas versiones distintas en tu idioma y poder entenderla con tanta facilidad, a diferencia de tantos hoy que no tienen una traducción ni un pasaje bíblico en su idioma. Romanos capítulo 10. Yo me voy a ir a otros pasajes, pero tú no te vayas de Romanos capítulo 10, manténlo ahí. Yo voy a ir a otros con la ayuda de la computadora para ir viendo y rápidamente analizar otros pasajes, pero Romanos capítulo 10 es el centro de esta predicación. Y en el versículo 8, la segunda parte del versículo 8, Pablo quiere hacer una conclusión de una temática que viene hablando y dice con mucha firmeza lo siguiente: esta es la palabra de fe que predicamos. Iglesia, esta es Roma, esta es Córdoba, esta es Argentina, pueblo de Dios, esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, acá está el corazón, la pasión, está lo que quiero que te lleves a la tumba, está en lo que yo quiero que tú transmitas, inviertas tu dinero, tu recurso, tus lágrimas, está en esto, porque esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Está en la misma versión acá o dice de otra forma? Otra. Colocaste todo junto. ¿Es posible de ir versículo a versículo? Por favor, porque voy a ir analizando versículo a versículo en adelante. Gracias. Si te lo sabes, repite conmigo Reina. Yo me aprendí versículo en Reina Valera. Por más que leo otras versiones, si es un versículo de memoria es en Reina Valera. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué serás? Serás salvo. Serás salvo. Yo eso quiero transmitir a mi hijo. Eso. Y después lo demás son adicionales. Juguemos básquet. Ay, cómo se perdió el penal, cómo lo tiraste así, cómo... Bueno, ya, pero pasó. Hay una pasión más grande, hay algo más valioso, hay algo más poderoso, hay algo que es algo que nos tiene que dedicar toda nuestra vida, porque depende toda nuestra eternidad, la salvación que encontramos en Jesús. Que si confesamos con nuestra boca que ese es el Señor y creemos de que realmente Él está vivo, dice la Biblia, serás salvo. Lo dice la Biblia, no lo dice ningún otro, lo dice nuestra palabra. Y tenemos que tener la misma pasión que tuvo los profetas del Antiguo Testamento, que luchaban con Dios. Jeremías capítulo 20, luchaba con Dios por el hecho de que Dios le hacía decir un mensaje que a la gente no le gustaba. Tenemos que tener la misma pasión de los profetas que arriesgaban su vida con el propósito de entregar un mensaje que tenía un valor, a pesar de que la gente no fuese algo popular. Y déjame decirte, cada día a nuestras nuevas generaciones les será más difícil nombrar la Biblia y la palabra de Dios. Y será impopular.
y serán marginados, y serán menospreciados, y serán llevados, incluso insultados, y algunos de ellos, ¿por qué no?, serán perseguidos, vituperados, según Reina Valera. Porque eso es lo que va a pasar, sin nada, ni más ni menos lo mismo que lo que sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener la pasión y la visión de Juan el Bautista, quien, atribuyéndose a sí mismo una imagen del Antiguo Testamento, decía, cuando le preguntaron quién eres, él dijo: soy solamente esa voz que clama en el desierto, que grita en el desierto: preparen, enderecen sus caminos, porque Dios ya viene. Eso es lo que voy a transmitir. Eso es lo que yo quiero entregar a la nueva generación. Una certeza de la fe que predicamos. Versículo 10. Porque con el corazón, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo anhelo que mis hijos no solamente se aprendan el discurso, que no solamente se aprendan a repetir lo de papá. Yo no sé si usted tiene el mismo anhelo de su próxima generación. Que no simplemente aprenda una forma de hablar, de predicar, de dirigir la alabanza, esto que aprendimos de otros lugares, sino que realmente sea algo que confiesa con la boca, pero que también fluye desde el interior. Porque la salvación es integral, no simplemente es la repetición de una fórmula que empezamos a repetir del 1700 de acepta el Señor Jesucristo, pasa aquí adelante. No, es algo interno. Declarar a Jesucristo como señorío era una decisión entera que ponía en riesgo a los primeros cristianos, porque estaban diciendo no a Nerón, sí a Jesucristo. Y eso les llevó a la persecución. Una convicción interna y una convicción externa de que solamente en Jesucristo hay salvación. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que ningún otro, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación. Acá tenemos los apóstoles, Pedro y Juan, diciéndolo delante de aquellos que trataban de llevarles preso, y decía: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente el nombre de Jesús. De Jesús, solo el nombre de Jesús. Pero ¿sabe lo que significa, querida iglesia? De que no hay plan B. Significa que no hay un plan B. Hay un plan A que comenzó en el Génesis y terminará en el Apocalipsis. Pero nuestra forma de pensar y lo que el enemigo muchas veces trata de colocar un consuelo en la iglesia hoy es de que, bueno, Dios se encargará. No, pero es que hay gente que no conoce, Dios se encargará. Hay gente que no puede leer la Biblia, Dios se encargará, se le revelará. Y utilizamos malamente muchas veces Romanos cuando dice que Dios se le reveló, pero es Jesucristo la revelación. Y la urgencia es de que si alguien no conoce a Jesucristo, no puede tener acceso a la salvación. Por eso es el carácter de urgencia, porque nunca hubo plan B, ni va a haber plan B para la salvación de los pueblos. Es uno solo nombre dado a los hombres, un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Jesús humano, Cristo el Mesías, enviado por Dios. Esta unidad terrenal y celestial que Dios colocó en esta persona para que su castigo en la cruz pudiese ser, podamos nosotros colocarlo en nuestro lugar. Solamente por esto que Dios hizo milagroso de unir la humanidad del ser humano con lo celestial, con lo divino. Entonces no hay plan B. ¿Captamos el carácter de urgencia que existe entonces? ¿Logramos captar el carácter de alerta que tiene que existir en nosotros, de urgencia? Si hemos de llorar porque nos han metido 3 goles, ya está más calmado, Ariel. ¿Cuánto deberíamos llorar? Porque todavía quedan más de 6.500 pueblos que no tienen acceso al Evangelio. El enemigo nos ha metido goles. El príncipe de este mundo está
convenciendo a la iglesia cristiana, latina, norteamericana, europea, de que no hay carácter de urgencia. Yo bendigo a una iglesia como esta que sí comenzó a colocar carácter de urgencia desde sus inicios, desde sus cimientos. Pero yo sé que mis pastores visitan muchas iglesias y nos damos cuenta que esto no es el común de las iglesias cristianas. Esto es lo extraño. Tal vez usted se crió en esta iglesia toda la vida y es natural. Yo visito iglesias todos los fines de semana cuando no estoy acá. Y es revelador, absolutamente revelador. Un mensaje tan simple y tan básico que encontramos. 6.500 pueblos. Muchos de esos pueblos que ya están en periodos de extinción. Existen zonas todavía en el Amazonas tan cercano, con un pueblo cristiano tan grande en Brasil, pero que no han tomado la iniciativa de alcanzarles aún. Porque también existe una política de no permitirles entrar a muchos. ¿Por qué? Porque no quieren que cambien su cultura. Porque también nos equivocamos como iglesia y entramos a cambiarle, a colocarles corbatas, a hacer cosas que no deberíamos haber hecho. Pero hoy necesitamos una iglesia madura que entienda dónde está lo importante, dónde está lo que realmente tiene que dolernos, dónde tiene que estar desgarrando el corazón de la iglesia. Y es tantos pueblos que todavía no te conocen, sabiendo que hay solamente un plan, que está en Jesucristo. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esto está haciendo una paráfrasis utilizando palabras de Isaías 28:16, donde dice de que el Señor va a colocar en Sión, va a colocar en Israel, va a colocar a alguien en quien podemos confiar. Y si alguien deposita su confianza en Él, no va a perder, no se va a caer, no va a ser defraudado, no va a tropezar. Distintas versiones que dicen lo mismo. Está hablando Isaías en un contexto donde le está diciendo al pueblo israelita, al pueblo judío, le está diciendo, hey pueblo, vienen y te van a llevar cautivo. Viene gran dolor para el pueblo, viene algo terrible para el pueblo de Israel, van a ser llevados cautivos. Pero dice, pero va a venir alguien, pero va a haber alguien, que si confiamos en ese alguien, ese no será defraudado. Y Pablo toma ese texto, esa esperanza, en medio de un discurso, en medio de un contexto tan difícil para el pueblo judío, donde se le avecinaba algo terrible. Toma lo mismo Pablo para decirle hoy a los de Roma, en este contexto difícil que se le viene de persecución, déjame decirte, y si alguno confía en Él, en ese mismo que hablaba Isaías, venga lo que venga, ese no será defraudado, ese no va a tropezar. Y yo también te digo, papá, por más que tengamos temor de lo que viene en el mundo, hermanos médicos, profesores, iglesia, padres, jóvenes, por más que se nos venga algo difícil encima, déjame decirte que el mismo que confió Isaías, el mismo que confió Pablo, hoy también es el mismo en el cual podemos confiar. Amén. Y podemos decir, Señor, yo quiero creer en Él. Por más que se venga la tormenta, yo vengo en Él, me abrazo a Él, porque si me abrazo a Él no voy a resbalar, no voy a ser defraudado, yo voy a tener salvación. Por eso viene diciendo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, nada te va a perseguir, vas a poder prevalecer después de este tiempo difícil. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Esto es lo importante. Acá está la base, acá está el cimiento de todo donde tienes que construir tu vida, tus decisiones, tus proyectos. Acá está el cimiento donde tienen que estar todos tus proyectos de inversión, de tiempo, recursos, estudios, familia. Todo se basa en esto, porque esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Vamos? Siguiente versículo, versículo 12. Porque no hay diferencia. Y acá viene a plantearles algo que los judíos vienen machacando desde el comienzo.
que ellos se creían especiales, pero dice, hey, no hay diferencia entre judío y griego. Griego, gentil, todos nosotros estamos incluidos en ese saco. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia, no hay diferencia, pues el mismo es el Señor de todos. Y dice, y es rico para todos, para con todos los que le invocan. Él es rico, es decir, Él bendice abundantemente. Él es rico. Y un papá rico da. Un papá rico hace a sus hijos disfrutar de esa riqueza. Y acá está diciendo, el Señor es rico. Y Él va a dar abundantemente a todos los que le invocan. Confían, invocan. Acá está el punto. Acá está la clave. Él dice, Él va a ser rico abundantemente con todos, porque no hay diferencia, pero todos los que lo invocan. Y acá la pregunta que tenemos nosotros, ¿hoy nosotros invocamos a Dios? Es decir, invocar es llamar, es clamar, es buscar. Es como cuando yo pequeño, yo vivía en una casa de madera, que es la misma que tienen mis padres hoy, y esa casa en la noche yo la escuchaba sonar, pero yo escuchaba los pasos de la escalera cuando subía un malvado que quería hacernos daño. Llegaba arriba, esperaba en el borde, y yo ya escuchaba la respiración. Yo todo eso lo escuchaba y yo transpiraba, pero cuando yo ya me imaginaba que estaba ya a la vuelta, siempre llamaba a mamá, no sé por qué. A papá nunca lo llamé. Pero bueno, mamá, gritaba, pero mi mamá nunca subía. El que subía era papá. Corriendo. ¿Qué pasó? No, es que escuché que había alguien, me dijo, no hay nadie. Tranquilo. Ese llanto, ese clamor de auxilio a lo único recurso que te queda. A lo único que podías esperar. Ese clamor, esto que invocan a nuestro Señor. Y yo sé que tú y yo tal vez en muchos momentos escuchamos que el malvado se acerca, sube las escaleras y tiene toda la paciencia para esperar a la puerta y pareciese que ya te va a alcanzar. Pero entonces nosotros elevamos la voz y gritamos, mamá, papá. Y ahí aparece nuestro Dios, ¿no? Y nuevamente nos da la confianza y nos dice, tranquilo. Y Él es rico, Él es abundante, Él tiene mucha misericordia, Él nos bendice abundantemente. Pero todos tienen la posibilidad de ser bendecidos. ¿Sabe una cosa? Hay una gran disparidad de riquezas en este mundo. Y no me estoy refiriendo a este tipo de riquezas. ¿Puedes colocarme el mapa que tenemos, por favor? Sabemos que existen económicamente, por el Producto Interno Bruto y otros tipos de evaluaciones, se dice que existen en nuestros países latinoamericanos principalmente una gran diferencia de distribución de recursos. Tenemos los que tienen mucho y los que tienen muy poco. ¿Ok? Pero mira la distribución de riquezas que existe en el mundo al respecto de la fe. ¿Dónde son más pobres? En eso donde está el rojo. ¿Dónde son un poco menos pobres? En el lugar amarillo. ¿Y dónde son los ricos? Estos ricos que habla acá el Señor. Porque Él es rico para con todos los que le invocan. ¿Dónde están invocando a nuestro Señor? ¿Dónde está usted? ¿En la zona rica? ¿En el primer mundo o en el tercer mundo? Estamos en el primer mundo. Espiritual. Esto no es lo que hace la OEA o la ONU, no. Estamos hablando del mundo espiritual. En el mundo espiritual, hermano, usted está en el primer mundo. En el mundo espiritual, hermano, usted es rico. Usted tiene abundancia, usted tiene libertad, usted tiene versiones bíblicas para regodearse. Usted tiene iglesia, usted tiene tiempo, usted nadie lo persigue. Usted está en el primer mundo y usted disfruta de esas bendiciones a cada rato porque nuestro Dios nos bendice, nos cuida, coloca a la persona adecuada para levantar nuestro corazón, trae el consejo oportuno. Quiero llamar a mi pastor y ahí está mi pastor. Ahí está, somos ricos.
Tenemos tantas cosas a nuestro acceso, tenemos tanto donde podemos acudir, tenemos tanto de dónde tomar, de dónde beber. Pero hay muchos lugares que no le invocan, que no le llaman. Y déjame decirte, usted me dirá, sí, pero alrededor nuestro también hay muchos que no le invocan. Sí, no le invocan, pero ¿tienen acceso? No quieren tomar. Han rechazado invocarle. Son pobres por elección. Pero hay lugares donde no son pobres por elección, porque no tienen conocimiento y acceso a la palabra. ¿Se da cuenta de la diferencia que existe o no? Sigo con el siguiente versículo. ¿En cuál usted tiene que ayudarme? Porque si no, no voy. Versículo 13. Porque todo, fíjate lo que quiere hacer acá el énfasis, toda la reflexión de Pablo va a la palabra invocar. Esta es la palabra que predicamos, que todo el que cree en Jesucristo será salvo, etc. Y Él es rico, abundante para con los que lo invocan. Pero, dice acá, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El centro de la exposición de Pablo está en la palabra invocar, llamar, buscar a nuestro Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando Pablo utiliza los versículos anteriores para decir que no existe diferencia entre judío y griego, lo que le está diciendo al pueblo de ahí, y a nuestro tiempo hoy también, es de que el Señor es el Señor de todos. La universalidad de la salvación. Dios quiere que todos, de todos los pueblos, tribus y lenguas sean salvos. Universalmente, no lo hizo por ti simplemente, ni por mí, sino que lo hizo por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a mí, al mundo, porque Él quiere que todo le invoque. Ahora, ¿de dónde viene esto Pablo? Y Pablo sabe que los que lo escuchan también tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Pablo está utilizando un texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. En un contexto donde Joel también está declarando que viene algo feo y terrible para el pueblo de Israel, donde él lo muestra como langostas que van a venir y van a consumir. Hoy día justo venía hablando de las langostas que consumen, ¿cierto?, todo lo que está a su paso. En este ejemplo, algunos dicen sí, tiene que ver con los imperios que dominaron a Palestina, pueden ser los griegos, medo-persas, etc. Pero para Joel eran casi literales estas langostas. Y en medio de eso les dice, ahí en Sion, allá donde esté, donde ahí va a estar, en ese lugar va a haber salvación. Y todo el que va e invoca el nombre del Señor va a ser salvo de esta persecución difícil que viene para el pueblo de Israel. Eso lo dice Joel. Y Pablo utiliza este texto también en el Nuevo Testamento, no solamente haciendo referencia a Isaías y su declaración, sino que también de Joel y su declaración, diciéndonos, este Dios que ha sido rico y maravilloso con el pueblo judío, lo será también hoy con nosotros, con todos aquellos que le invoquen. Y vamos al versículo 14, donde acá empieza lo que nos leyeron el hermano en el audio y después las chicas también. En el versículo 14 tenemos que Pablo nos dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? Ya el Salmo 145, versículo 18, nos decía que el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes le invocan en verdad, de quienes que con sinceridad le buscan. Ahora dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, dice, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Logra captar la seguidilla? Dice, ¿cómo pues invocarán? Es decir, Pablo acá coloca acá un peso, una carga. Y estoy convencido de que acá iba la reflexión a la cual iba él planteando.
Él dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Hay salvación, no solo para los judíos, para todos sí, pero para todos los que le invocan. Porque el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no creen? Lógica simple, A, B, C. ¿Cómo van a invocar en alguien en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en alguien si no han oído de Él? Ahora, ¿pero cómo van a oír de Él si no hay nadie que les predique? Y ahora, ¿cómo van a ir a predicar si no hay quien los envíe? Una lógica que se llama que es lógica no natural, pero es una lógica que también tiene que entender la iglesia de este tiempo. Algunos dicen que lo que Pablo está planteando acá, algunos escritores plantean, es que lo que él quiere es motivar a la iglesia de Roma a que envíe, a que se haga cargo de esto, del proceso de envío de aquellos que han de predicar, de aquellos que van a llevar van a llegar para que la gente oiga, y aquellos que van a ser partícipes de que oyendo pudiesen creer en Él y puedan invocar al Señor. Es decir, está planteando como esta seguidilla de preguntas para llegar a la pregunta principal que ha de llevar a Roma a reaccionar y a decir, hey, tiene razón. Es una cuestión lógica, tiene razón, tienen que entender, tenemos que enviar. Si es necesario invocar, si no existe un plan B, si somos ricos y esta gente es pobre, el Señor Pablo nos dice, usado por el Señor, nos invita a preguntarnos a nosotros, ¿tenemos la misma carga, el mismo peso de Pablo a entender o a preguntarnos cómo invocará? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Entendemos la palabra de fe que predicamos, iglesia? ¿Entendemos el valor de esta palabra? ¿Entendemos que este mensaje es para todos los pueblos? Hay principios básicos. Muéstrame el mapa de nuevo, por favor. Hay principios básicos que existen y que Dios nos regala para poder comprender. Uno de ellos, por ejemplo, el otro día hablábamos acá en la escuela bíblica. Hay un principio físico, natural, que es la transmisión del calor. Si tú tienes dos elementos, uno con mayor calor y otro con menor calor, y los reúnes en un mismo contexto o ambiente, el ambiente va a permitir que el de mayor calor, ¿cierto?, se traspasa al de menor calor y se genera un equilibrio térmico. Iglesia, no debiese ser natural ir desde mayor riqueza a menor riqueza espiritual. No debiese ser natural que donde hay mucho se traspasa hacia donde hay poco. No debería haber un equilibrio natural, básico en el mundo al respecto de la fe espiritual. Solamente el 10% se estima está yendo, de los misioneros que salen, están yendo a contextos no alcanzados, a la zona roja. Ayer escuchaba a un misionero, David Ham, coreano, que está preparando misioneros en Sao Paulo, en Brasil, y él nos contaba sobre que menos del 1% solamente de los recursos que las iglesias ofrendan y diezman está destinado a la zona roja. Si sumáramos los recursos, obviamente esta iglesia puede estar dando mucho más, pero ¿cuánto estamos dedicando a las zonas donde existe mayor necesidad? ¿Cuánto estamos dedicando a esa zona? Existe un desequilibrio, existe mayor riqueza y menor riqueza, y existe un desafío dado Pablo que nos pregunta, ¿cómo van a invocar si no han creído en Él? Pero ¿cómo van a creer si no han oído de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a ir a predicarles si nadie todavía los envía? Termina el versículo 15 de Romanos diciéndonos un texto también de Isaías, ahora capítulo 52. Un texto dado en el contexto de la ya
donde el pueblo israelita estaba en cautiverio en Babilonia. Es decir, el primer texto de Isaías donde decía, hey, va a venir uno en la cual tienen que tener confianza, este texto lo dice ya estando en cautiverio. ¿Ok? Y este texto en cautiverio de Isaías 52:7 es prácticamente muy similar a lo que dice Pablo acá, que plantea, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Conoce pies hermosos? ¿O no? Aunque tengan callos, estén medio doblados. ¿Conoce pies hermosos, no? Conocemos pies hermosos. Dios nos bendice en esta iglesia de conocer hermosos pies que predican la verdad de nuestro Señor. Y usted y yo podemos ser partícipes de seguir preparando muchos pies en este tiempo. Esta iglesia sigue preparando a sus niños, a sus jóvenes, a sus adultos. Podemos ser partícipes, como Pablo le dijo a los de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 5, ustedes han colaborado conmigo. Ustedes han tenido comunión conmigo, pero lo que está diciendo ahí es que han colaborado conmigo en la expansión del Evangelio, de las buenas nuevas a otros. Nosotros podemos ser partícipes reales de estar llevando riquezas a zonas de pobreza, enfocando nuestras oraciones, nuestros recursos, nuestros esfuerzos a esas zonas donde todavía no existe o no existe la riqueza espiritual. Yo te quiero invitar a imaginar. Gracias, ahí termino. Yo te quiero invitar a imaginar. Imagina una iglesia latina que ha recibido tanto y ha sido tan rica abundantemente, enfocada en esos pueblos que todavía no tienen traducción bíblica. De los 3.000 y algo que hablaban que no tenían traducciones bíblicas, todavía 1.800 ni siquiera iglesias lo han adoptado o grupos han adoptado. Es decir, los otros 1.000 y tantos, ya hay iglesias que ya han adoptado esas lenguas y tal vez van a pasar 20 años para que haya una traducción de un Nuevo Testamento. Pero por lo menos ya se está haciendo, pero todavía hay 1.800 que ni siquiera alguien las ha adoptado. No hay nadie que ha dicho, wow, empecemos a ir a trabajar ahí. Te invito a imaginar una iglesia enfocada no en lo propio, no en lo que no tiene valor, sino enfocada en lo que realmente tiene un valor predominante para nuestro Señor. Una iglesia enfocada en el corazón de Dios y en el latir de Dios, que nos marca el paso y el tiempo a que de toda lengua, tribu y nación estén delante del trono, exaltando y alabando a nuestro Dios. Una iglesia latina que realmente pone su mirada en aquellos que están más necesitados y que muchas veces no saben en qué condición viven, porque no han conocido las riquezas espirituales en las cuales nosotros sí podemos conocer y disfrutar a diario. ¿Cuántos estamos dispuestos a muchas veces entregar lo mejor de nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ofrendar algo que realmente sea significativo de parte nuestra para llegar a esos pueblos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ofrendar tal vez a nuestros hijos lo que más amamos y más queremos y más hemos invertido, y sí que salen caros en este tiempo? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ofrendar, por qué no, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos, nuestros hijos, nuestra familia? Una iglesia tan rica espiritual, que pueda hacerse cargo de las palabras de Pablo y decir, Señor, ¿cómo van a invocar si no han creído? Señor, ¿cómo van a creer si no han oído? Señor, ¿cómo van a oír si nadie les va a predicar? Pero Señor, hoy nos hacemos cargo de enviarles para que ellos puedan comenzar a trabajar. ¿Oramos? Inclinamos nuestros rostros. Buen Dios, gracias por la oportunidad de escarbar en este texto bíblico con tanto peso, con tanta carga que tenía el apóstol, Señor. De dejar en claro, Señor, de que la salvación es universal, pero esta gente, todos los pueblos tienen que invocarle. Pero ¿cómo van a invocarle, Señor? Si no hay gente, no hay iglesia rica, abundante como la nuestra, como la latinoamericana,
que esté dispuesta a ir e invertir, Señor mío, en esos territorios de tanta pobreza espiritual. Señor, despierta corazones, despierta voluntades, Señor. Ayúdanos a gastar de nuestro tiempo, nuestros recursos, todo lo que hemos recibido abundantemente de ti, para colocar nuestra mirada, Señor, en aquellos que más lo necesitan. Ayúdanos a adoptar etnias, Señor, que no han sido alcanzadas. Ayúdanos a adoptar lenguas, Señor, que no han sido traducidas. Ayúdanos, Señor, a poder sentir la carga. Y si hemos de llorar, que sea por algo que vale la pena. Y si hemos de molestarnos, de cargarnos, que sea de que no vemos avance en la obra de llevar el Evangelio, Señor mío, a los que no te conocen. Si hemos, Señor mío, de poder cargarnos y dedicar nuestras vidas, que sea lo que realmente tiene valor eterno, y no en este mundo efímero, Señor. Ayúdanos, Señor, a preparar las nuevas generaciones que estarán llevando tu Evangelio y permitirán, Señor, ver predicado el Evangelio a todos los pueblos y naciones de la tierra. Porque entonces, Señor, veremos tu regreso. Porque entonces vendrá el fin, como dijo nuestro Señor.